Hace casi 130 años, en un café de París, se presentó un extraño invento de dos excéntricos hermanos apellidados Lumière. A través de una proyección lumínica sobre una tela, se mostraron tres estampas de imágenes en movimiento: el regador regado, la llegada de un tren a la estación de Ciotat y la salida de los obreros de la fábrica Lumière. Aunque la sala estaba casi vacía, entre los pocos asistentes estaba un empresario de espectáculos a cargo del Teatro Houdini, Georges Méliès. Aquel mago venido a menos fue tal vez el único entre los asistentes en darse cuenta de que lo que se podía hacer con esa caja que hacía un sonido espeluznante y aquella tela roída era precisamente eso: magia. Lo que sucedió dentro de ese café parisino en 1891 cambió para siempre las posibilidades expresivas de la humanidad. Los asistentes de esa noche fueron los primeros en experimentar el placer del cine, que reúne imágenes en movimiento, nuevas formas de narrar y trucos fílmicos que engañan a nuestro sentido. ¿Por qué nos fascinan las películas al punto de hacernos olvidar el mundo por unas horas para adentrarnos en las historias que nos muestra una pantalla? ¿Cómo es que un buen director dirige nuestra atención y orquesta la actividad de nuestros cerebros? En la última década, una nueva rama de la ciencia, llamada neurocinemática, ha utilizado técnicas de neuroimagen para dilucidar qué sucede en el cerebro mientras vemos una película, reuniendo así a la neurociencia cognitiva con los estudios cinematográficos. Tanto el arte como el cerebro funcionan a base de conexiones. Una sinapsis es el espacio de conexión entre dos neuronas, y la magia del cine ocurre en los espacios de conexión entre director, actor, pantalla grande y espectador. Yo soy Fernanda Pérez Gay, soy doctora en neurociencias, y en este episodio hablaremos sobre las conexiones entre el cerebro y el cine, la más novedosa de las formas artísticas. ¿Qué sistemas de nuestro cerebro se activan cuando vamos al cine? Considerando todo lo que pasa en una película, podemos suponer que en nuestro cerebro participan muchas de las redes de las que hablamos en cápsulas anteriores: las redes visuales, auditivas, las áreas del lenguaje, la red de observación de la acción, que incluye las neuronas espejo, los circuitos emocionales del sistema límbico y los circuitos implicados en la cognición social. Estas suposiciones pudieron observarse por primera vez en un estudio realizado en 2004, en el que un equipo de neurocientíficos pidieron a varios sujetos que miraran, dentro de una máquina de escáner cerebral, 30 minutos de la película El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone. Además de medir su actividad cerebral, los investigadores rastrearon también sus movimientos oculares. Más allá de describir las áreas cerebrales activas durante esta tarea de observación, encontraron que tanto la activación cerebral como los movimientos oculares de los sujetos coincidían a través del tiempo. Es decir, que cuando observaban la misma escena, los sujetos dirigían la mirada hacia las mismas zonas de la pantalla y se les activaban las mismas redes cerebrales. Este fue el primer dato objetivo que confirmó lo que los amantes del cine ya sabían: que las mejores películas generan control considerable sobre la actividad mental y la conducta. Este estudio, pionero de la neurocinemática, abrió el camino para estudiar el cine desde la neurociencia. Una continuación repitió las mismas mediciones comparando El bueno, el malo y el feo con otras tres opciones: la película Bang, estás muerto de Alfred Hitchcock, una serie de comedia de Larry David y un video de un parque en una sola toma. De todas ellas, la película de Hitchcock era la que más sincronizaba la actividad cerebral de los espectadores, en quienes las reacciones neuronales coincidían hasta en un 70%. Tras la película de Hitchcock, seguía El bueno, el malo y el feo, que, como habíamos visto en el primer estudio, lograba un 50% de sincronización entre cerebros, mientras que la serie de Larry David generaba menos del 20%, y el simple video del parque no alcanzaba ni el 5% de actividad coordinada. Digámoslo así: si muestras un video que acabas de tomar en un parque a un grupo de amigos, lo más probable es que cada uno fije su atención en algo distinto. Los cineastas, en cambio, son capaces de atraer la atención del público a través de acciones, reflexiones y acontecimientos, de tal forma que guían nuestra percepción y nuestras emociones. Resulta interesante que sea una película de Alfred Hitchcock la que logró el mayor control en la actividad de los sujetos. Hitchcock pasó a la historia como un maestro del cine por su forma de escribir para los ojos, en palabras de Jean Cocteau. Sus películas logran modular intencionadamente los estímulos en los que se concentra quien las mira. Esta reacción
corroborada por estos recientes estudios de neurocinemática, la hemos sentido todos aquellos que nos hemos dejado impresionar por su trabajo. Además de comparar la actividad cerebral evocada por estas películas y serie, el estudio mostró los mismos fragmentos de atrás para adelante, y también cortando y pegando las secuencias en desorden. Esto quiere decir que al mostrar la película al revés o en desorden, nuestros ojos atienden lo mismo que los del vecino, pero nuestros cerebros ya no se sincronizan. Esto sugiere que manipular y orquestar la actividad cerebral no es una mera consecuencia de mostrar las mismas imágenes al mismo tiempo, sino de jugar con ellas a través de trucos estéticos, técnicos y narrativos. Quédate con nosotros en Sinapsis para explorar algunos de los trucos que permiten a los directores de cine dirigir la orquesta oculta de nuestros cerebros. El cineasta y poeta francés Jean Cocteau dijo que se podía imaginar la alegría de Shakespeare y de Mozart si hubiesen conocido el cine, esa máquina de dar cuerpo a los sueños. La capacidad del cine de evocar emociones es tal que, en algunos casos, aquello que vemos en la pantalla puede incluso afectarnos más que encontrar esa misma situación en la vida real. ¿Cómo afecta a estas reacciones emocionales la experiencia social del cine? Es decir, encerrarse en una sala voluntariamente con un montón de extraños. Esta pregunta inspiró una serie de experimentos que midieron las respuestas emocionales de los espectadores en un cine de Berlín. En este estudio, varios sujetos asistieron a ver películas que generaban diferentes emociones: diversión, enojo, ternura o miedo, en dos condiciones: en soledad y con un grupo de gente, mientras medían sus respuestas emocionales corporales, cambios en el ritmo cardíaco, en la respiración y la sudoración de la piel. El estudio halló que los espectadores podían dividirse en dos: aquellos cuya respuesta emocional cambiaba cuando miraban la película acompañados y aquellos que mostraban relativamente la misma respuesta sin importar si estaban solos o rodeados de gente. Además, los investigadores preguntaron a cada sujeto qué tan identificados se sentían con las emociones de los personajes y midieron el desempeño de cada sujeto en una tarea de teoría de la mente o mentalización, que, si recuerdan bien, es la capacidad para interpretar las creencias, deseos o emociones de otras personas. Encontraron que los sujetos cuyas reacciones emocionales cambiaban al estar rodeados de gente eran mejores en las tareas de mentalización y mostraban más empatía con los personajes de la película, sugiriendo que este efecto emocional de la colectividad tiene que ver con nuestra capacidad para la empatía. Regresemos a la realidad. Tu respuesta emocional al ver una película en Netflix, solo comiendo helado en tu sillón, puede ser distinta a tu respuesta a la misma película desde la sala de tu cine favorito. Si eres una persona altamente empática, la presencia de otros no solo acelerará tu ritmo cardíaco y te hará sudar, sino que también cambiará la manera en que entiendes y experimentas las emociones de los personajes en pantalla. Desde las pinturas rupestres de las cuevas de Chauvet hasta los hermanos Lumière, reproducir la imagen en movimiento ha sido una de las más ancestrales obsesiones del ser humano. Tras la innovación de los hermanos Lumière, algunos otros cineastas han cambiado la historia del cine, rompiendo con la linealidad de los primeros experimentos cinematográficos. La mayoría de las películas que nos encantan no son la mera reproducción de una escena real, sino que usan una serie de cortes, superposiciones, acercamientos y alejamientos a los objetos y personas que serían imposibles de experimentar en un mero video. A esta actividad de ensamblaje se le llama montaje. Genera la sintaxis de la imagen cinematográfica. Algunos de los ejemplos clásicos de montaje narrativo fueron desarrollados por el cineasta estadounidense David Wark Griffith, quien, inspirado en la literatura, desarrolló códigos o trucos que rompen con la linealidad del cine primitivo, pero generan en nuestros cerebros una ilusión de continuidad. El cut to action, o corte hacia la acción, es un mecanismo de montaje que cambia de plano, de un sujeto encuadrado de cuerpo completo, hacia un plano cerrado de la acción que realiza, mostrando, por ejemplo, su mano en un picaporte, implicando que abre una puerta. Análogo a este mecanismo es el corte según la mirada, o matching eye level, que hace una transición de un personaje que mira hacia afuera del cuadro a un plano inmediato de aquello que está mirando. Esto permite pasar de alguien que ve hacia aquello que es visto, generando continuidad en el espacio. Estos mecanismos obligan de alguna forma al espectador a dirigir su atención a la conducta del personaje, ignorando los detalles o el contexto que se observaría en el plano anterior, y explica por qué la actividad cerebral y ocular de diferentes sujetos es similar al ver la misma escena.
En cambio, en el cine, el montaje nos indica dónde mirar y qué considerar en nuestro análisis de la historia, transmitiéndonos información que en otras circunstancias tendríamos que esforzarnos para inferir, como qué está mirando un sujeto, y así facilitarnos la interpretación de su conducta e intenciones. Pero el cine no solo dirige nuestra percepción, sino que genera nuevas formas de experimentar una situación que son imposibles fuera de la pantalla grande. Un ejemplo de esto es el montaje paralelo, que fusiona dos o más acciones simultáneas que generan tensión y expectativa, como en la clásica secuencia de la joven doncella amarrada sobre las vías de un tren que se aproxima y la cabalgata del vaquero que acude a su auxilio. Esta técnica superpone dos eventos que, aunque suceden al mismo tiempo, están alejados en el espacio y crea expectativa en nuestros cerebros. La predicción del desenlace genera poderosas reacciones emocionales gracias a nuestro sistema cerebral de recompensa, en el que la anticipación de la recompensa o el castigo juega un papel central. Además, en cuanto las dos escenas se unen en el mismo plano, el espectador recupera la continuidad espacio-temporal, que le permite procesar la historia con naturalidad. Esta idea de dos nociones o historias yuxtapuestas fue ampliamente explorada también por el cineasta ruso Sergei Eisenstein, para quien la verdadera fuerza del montaje surgía de la colisión de dos piezas independientes. Entre los métodos de montaje que describió, se cuenta el método de montaje tonal, en el que se juntan dos imágenes con contenido emocional para redondear un mensaje. Este tipo de montaje apela a la metáfora, a las capacidades evocativas de una imagen y sus vínculos con el sistema límbico del cerebro. Además de este método, Eisenstein también describió el montaje métrico, en el que el cineasta debe cortar cada determinado tiempo para crear una ilusión de continuidad temporal, y el montaje rítmico, donde se corta la mitad de una acción para dar la impresión de un movimiento frenético. Estas invenciones para manipular nuestros sistemas cerebrales de temporalidad demuestran que, como decía Semir Zeki, en todo artista reside también un neurólogo. Una película bien hecha es recibida por nuestros cerebros como un continuo, sin percibir los cortes como algo poco natural. En realidad, los cortes cinematográficos comparten la intermitencia con nuestra visión de la realidad. Aún en la vida diaria, lo que percibimos como un flujo continuo de imágenes es en realidad una serie de instantáneas del mundo, intercaladas con vacíos de imagen que suceden cuando parpadeamos o movemos los ojos. Gracias a los procesos top-down del cerebro, podemos llenar los blancos y darle continuidad a las imágenes, usando nuestra experiencia visual previa para anticipar su localización espacial y sus contenidos. Según Joseph Anderson, autor de uno de los primeros libros que reúnen teorías cognitivas y estudios fílmicos, el poder del cine reside en las reglas que sus directores han establecido y descrito desde su invención, y que logran ocultar la naturaleza de la imagen para generar una forma de construcción narrativa que coincide con los criterios de nuestros sistemas de percepción, generando así una sensación de unidad y veracidad. A lo largo de la historia, el cine también se ha acercado a la neurociencia en sus contenidos, explorando con sus técnicas narrativas y de imagen diversos fenómenos de nuestra vida mental. De estas relaciones entre cine y cerebro va a hablarnos el doctor Rafael Salim Pascual, uno de los psiquiatras e investigadores mexicanos que se ha interesado en esta relación desde hace varios años. Bueno, llama la atención que el cine, siendo, digamos, relativamente nuevo, un poquito de 100 años, haya crecido tanto, y yo creo que una de las formas no es nada más la tecnología, que la tecnología es importante, pero la demanda de los espectadores. Uno se pregunta por qué. Bueno, de alguna manera el cine es como una manera metafórica de ver cómo trabaja el cerebro. O sea, el cine lo podemos apreciar gracias a que la retina tiene una cosa que se llama inmanencia de imagen, donde, digamos, como pasa la imagen en 24 cuadros por segundo, nos hace tener la ilusión de que se mueve. Bueno, eso hace también el cerebro, nada más que no en ese rango de tiempo. Es decir, nosotros estamos capturando la realidad, no online como se piensa, sino estamos capturando la realidad a una gran velocidad, pero no está continua, ¿verdad? Entonces, esto hace que tengamos muchos fenómenos donde el cerebro se adelanta, ¿verdad?, para que podamos acelerar ciertos procesos. Bueno,
Esta es la parte de por qué el cine o el arte cinematográfico tuvo tanto impacto. Ahora también el cine, como tal, ha tomado temáticas que tienen que ver con las neurociencias, ¿no? Esto porque, bueno, al igual que ahora hay neurofilósofos, ahora hay neurocinemáticos, ¿no? Gente como algunos directores como Kaufman, ¿verdad? Que están muy interesados en llevar cosas como las células en espejo, como el síndrome de Frigoli, a sus películas, ¿no? Y alguna de ellas, por ejemplo, es Siendo John Malkovich. Siendo John Malkovich es una película en donde se encuentra en un pasaje a través del cual, esto es obviamente ciencia ficción, se puede ingresar al cerebro del actor John Malkovich. Es una visión totalmente dualista, porque yo estoy en el cerebro de John Malkovich, pero sigo siendo yo. Y digo, híjole, estoy en la cabeza de John Malkovich, ¿no? Y entonces John Malkovich ni siquiera se entera, ¿no? Esto, vaya, los directores no son guionistas necesariamente de documentales. Pueden hacer cosas tan arbitrarias como en Inception, ¿no? En donde en Inception, ¿verdad? Se hace como un sueño está contenido dentro de otro sueño, y esto lleva a una especie de alteraciones en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces es otra gran utilidad del cine. Y finalmente está el cine terapéuticamente, ¿verdad? La empatía, el que yo vea películas. ¿Por qué la gente ve películas de terror? ¿Por qué la gente ve películas tipo comedia? Esto es a veces como una especie de autoterapia que la gente, sin saberlo, está prefiriendo. El cine resulta interesante para la neurociencia, no solo para comprender qué sucede en el cerebro cuando estamos inmersos en una de nuestras películas favoritas, sino también como herramienta novedosa para estudiar el cerebro y la mente. Por medio de la estimulación simultánea de nuestros sentidos visual y auditivo, la manipulación de nuestra atención y percepción y la activación de nuestras redes de cognición social y procesamiento emocional, las diversas técnicas cinematográficas desarrolladas desde aquella invención de los hermanos Lumière constituyen poderosos experimentos para estudiar y entender distintos aspectos de nuestra mente. El cineasta francés Jean-Luc Godard dijo que cada edición es una mentira. Fanáticos del engaño, al ver una película nos ponemos en las manos de los directores de cine, para que a través de los ojos y los oídos, sus mentiras, dirijan por una hora la orquesta de nuestro sistema nervioso. El cerebro, dijo Emily Dickinson, es del mismo peso de Dios. Pésalos, libra por libra, y se diferenciarán si se pueden diferenciar como la sílaba del sonido. Amigos, este fue el último episodio de esta primera serie sobre arte y cerebro. Les agradecemos mucho habernos acompañado en este viaje a través de las conexiones cerebrales y las prácticas artísticas. No olviden darle like a este video, seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya que seguiremos compartiendo contenidos y respondiendo preguntas para explorar con ustedes las conexiones entre el arte y sus cerebros.